Hola, hola, buenas noches. Vamos conectándonos. Hola, hola chicos, ya por aquí andamos conectados. Vamos a hablar hoy del resentimiento, así es que por aquí los espero. Hola, ¿cómo están? Por ahí ya los estoy viendo. Espero que me escuchen bien. Pónganme una manita, un corazoncito para saber que me están escuchando. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, hola chicos, ya por aquí andamos conectados. Ya me escuché, ya vi que sí me escucho por ahí. Bueno, vamos a darle chance que se conecten. ¿Cómo están? Platíquenme por ahí cómo están. Recuerden que pueden escribirme por el chat. Hola Leti, un gusto verte por aquí. Qué bueno que andes por acá. Me da mucho gusto verlos. Saludarlos, no los veo, pero saludarlos por aquí me da mucho gusto. Tanto gusto que ya quiero hacer live todos los días. Pero no me van a aguantar en su casa todos los días, me van a correr, van a decir, no, a esta vieja ya no quiero escucharla yo, ya, que se vaya. Pero hoy lunes sí me da mucho gusto saludarlos por aquí. Y pues con este tema del resentimiento, un tema que realmente creo que es toparnos con gente de alguna manera con esta situación, con este resentimiento. Constantemente lo estamos viendo, incluso lo estamos sintiendo y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Que estamos sintiéndolo y a veces nos queremos engañar solitos, porque a veces cuando toqué el tema del perdón, que es algo que vamos a ver hoy también, es importante no ver ahí cómo nos estamos o nos enganchamos de repente y nos quedamos instalados en estos sentimientos, en estas emociones que a la larga se vuelven sentimientos y que los traemos cargando y que no nos damos cuenta que realmente a los que nos hacen daño es a nosotros. Se requiere de un nivel de conciencia realmente alto, ¿sí? Para poder de alguna manera salir de esta situación. Hola Ale, buenas noches, también bienvenida, me da mucho gusto que anden por aquí y pues vamos a arrancar de lleno, vamos a arrancar con este tema del resentimiento. Anótenme ahí en el chat, hay que estar interactuando, pónganle reacciones, algo de lo que me enteré es que lo que a mí me ayuda mucho son las reacciones que le den al video, y entonces por ahí no les cuesta nada, púchenle ahí, no sé por dónde le tengan que apretar por ahí, alguna reacción. Las reacciones son algo que ayudan mucho a este video. Y bueno, un tema que nos va a ayudar muchísimo a todos, incluso para darnos cuenta si nosotros estamos pasando por una situación o tenemos esa emoción o ese sentimiento más bien ahí arraigado con nosotros, ¿sí? Que vamos a poder trabajarlo. Lo mejor y la mejor noticia del mundo es que se puede trabajar, es que
es un nivel de conciencia el que tenemos que hacer para darnos cuenta si queremos estar instalados ahí. Si realmente nos queremos seguir contando esa historia, queremos seguir teniendo ese protagonismo en ese cuento de nuestra vida, ¿sí? O queremos contarnos una distinta, o queremos sentirnos diferente. Hola Margarito, buenas noches, también un gusto verte por aquí. Les digo, no los veo, pero los saludo, por eso inúndenme ahí de mensajes, eso aquí los vamos a ir leyendo, porque como no los veo, pero sí los leo, entonces hay que comunicarnos, aunque sea por el chat, ¿vale? Y pues bueno, el resentimiento, ¿de dónde viene el resentimiento? La palabra resentimiento quiere decir volver a sentir o repetición del sentir. Y el resentimiento, yo lo he analizado, no viene solamente, la palabra no significa solamente resentir lo feo o lo malo o lo no agradable, sino también del resentir, porque también han sentido esta parte bonita, ¿no? De me acuerdo, los recuerdos bonitos, los recuerdos con personas, con nuestras mascotas, con nuestros amigos, con nuestras parejas, esos recuerdos bonitos llegan y entonces cuando llegan lo volvemos a sentir y se han dado cuenta cómo lo sentimos en el cuerpo, cómo vamos resintiendo. Esto es resentir, volver a sentir, tener la capacidad de repetir eso que sentimos. Y el sentir viene de esa emoción, ¿sí? Entonces, esta parte de resentir la utilizamos como un medio para abordar ciertas situaciones, ¿sí? Es como una forma de comunicarnos con nuestras memorias, con nuestros pensamientos. Ay. Entonces, esta repetición de estar sintiendo, mientras son cosas agradables, está muy padre. O sea, nuestro sistema puede sentir eso agradable, esos recuerdos bonitos, todo eso que nos llena en algún punto. Pero ahora esto llévenlo a lo desagradable, llévenlo a eso que no nos gusta, llévenlo a eso que nos duele. Si lo bonito lo está sintiendo nuestro cuerpo, ¿cómo está sintiendo lo que no nos gusta? Ahí viene la parte del resentimiento que hay que trabajar. La parte del resentir lo no agradable. Lo agradable creo yo que al momento de estarlo sintiendo, el volver a sentir estas memorias, estas situaciones nos lleva a un placer, a algo muy placentero. Pero todo lo desagradable también nos lleva a algo que no nos gusta, algo que nos va a enfermar y que nos va a hacer sentir de una manera no grata, cada uno dependiendo de lo que haya pasado y de lo que esté recordando, ¿sí? El resentimiento al final de cuentas es una carga emocional. Una carga emocional, ¿por qué? Porque es muy elevada, porque no solamente es una emoción la que se encuentra involucrada aquí, sino que son varias emociones y repito, va a depender de lo que hayamos vivido, de lo que hayamos en algún momento experimentado y de lo que significara la persona con la que lo experimentamos. Entonces esta carga puede ser que tenga enfado, hostilidad, que tenga ira, que tenga miedo, mucho coraje. Es una carga de emociones muy, muy variadas, ¿sí? Entonces, estas cargas son por la actitud de alguien más hacia nosotros, pero que nosotros estamos permitiendo que nos afecte, ¿sí? Va a depender de la experiencia que hayamos vivido, de la persona con la que hayamos tenido esta situación, el vínculo que hayamos tenido con esta persona, que va o vamos a ver de alguna manera cómo vamos a enfrentar esta situación o qué tan fuerte va a ser este resentimiento, que depende de lo que haya pasado y de la persona con la que estemos vinculados en esta situación. Entonces hay que tomar en cuenta que así como hay emociones con muy baja frecuencia, el resentimiento es una de ellas.
pero el resentimiento es una mezcla de varias emociones. Y el resentimiento, desde donde yo lo veo, se ha convertido en un sentimiento, no en una emoción. Recuerden que la emoción es pasajera. La emoción es en el momento, es muy impulsiva, es muy instintiva, ¿sí? Y se siente en el momento, o sea, ese coraje, ese enfado, esa ira que en el momento sentimos, la alimentamos y la mantenemos dentro de nosotros hasta que se convierte en este resentimiento, en este sentimiento que ya tiene muchísimo tiempo con nosotros o que estamos alimentando, aunque haya pasado una semana o aunque hayan pasado 20, 30, 50 años, se queda en nosotros, ¿sí? Entonces, es de muy baja frecuencia porque todas las emociones que se manifiestan ahí son de muy baja frecuencia, como la ira, el enojo, el enfado, la hostilidad, e incluso la vergüenza, la culpa, son estas emociones que se están instalando ahí, ¿sí? Entonces, las situaciones que lo provocan implican que se nos haya negado en algún momento algo que nosotros creíamos que merecíamos. Es ahí donde empezamos a resentirnos y puede ser que no nos hayan dado apoyo, que no nos hayan dado la atención que queríamos, que no nos hayan tratado de una manera justa, que hayan sido injustos con nosotros, y es ahí donde el resentimiento empieza a crearse, ¿sí? Entonces, si nosotros no somos capaces de solucionar esa emoción en ese momento que se está presentando, esa situación en el momento en el que se está presentando, y nos sentimos ofendidos, no lo empezamos a tomar personal, en nosotros va a empezar a crecer esta sensación de injusticia. Esta sensación que se va a acompañar y se va a alimentar de sentimientos negativos como el enfado, la ira, la impotencia y la hostilidad, ¿sí? Es ahí en donde se empieza a mezclar todo esto y el resentimiento empieza a formarse con nosotros. Quiero que vayan en este momento y recuerden un momento que hayan pasado por el cual ustedes lo tengan como muy presente, que los haya hecho sentir así, que los haya hecho sentir sin apoyo, sin atención, en donde los hayan tratado de manera injusta. Quiero que observen cómo se siente su cuerpo y dónde lo sienten. Quiero, si pueden cerrar sus ojos, cierren sus ojos y observen dónde lo están sintiendo. Y escríbanme ahí en sus comentarios qué sintieron, cómo lo sintieron, qué emoción es la que viene cuando recuerdan eso que pasó y que lo tienen como muy presente. Recuerden que para que alguien sienta resentimiento, tiene que haberse sentido en algún momento herido, maltratado, abandonado. Y esto debió de haberle causado un dolor muy, muy grande. Por eso tiene conciencia de cómo se siente, ¿sí? Debió de haberle causado un dolor grande que le fue muy difícil manejar. Por eso se acumularon estos sentimientos, ¿sí? Entonces, quiero que vayan, observen, se sientan y me digan cómo se han sentido, cómo sienten esta parte en ustedes. Hay que empezar a buscar cómo se va a abordar esta parte del resentimiento, que al ser un cúmulo o una mezcla de emociones, se tiene que aprender a tratar igual que cualquier emoción. ¿Y qué es lo que hacemos con cualquier emoción? Aprendemos a manejarla, aprendemos a expresarla, aprendemos a gestionarla para que podamos liberarla de nuestro cuerpo, de nuestro sistema, ¿sí? Leti dice que lo siente en el corazón y en el estómago. Y fíjense, o sea, Leti, es bien interesante esto que mencionas, en el corazón y en el estómago, dos partes muy importantes que tienen mucho que ver con ese amor que a lo mejor sentimos que no se nos fue dado.
Y nos sentimos de alguna manera con cierto rencor hacia esas personas. Pero lo más interesante aquí es que estamos llevando hacia afuera esa emoción, esa falta de amor, esa falta de contacto, esa falta de reconocimiento, ¿sí? Y en el estómago el miedo, ¿no? El miedo muy probablemente a ese abandono, muy probablemente a estar solo, porque estamos relacionando el corazón y el estómago y tiene mucho que ver con miedo todo esto, ¿sí? Hay infinidad de miedos, no puedo decir a qué, cada uno de ustedes va a ir identificando a qué es ese miedo tan grande, pero estos dos órganos, ¿no? Al amor, a la falta de amor, al miedo, el miedo a no ser visto, el miedo a no ser reconocido, miedo a no ser aceptado, miedo a no ser suficiente, todo eso se va acumulando en nuestro sistema, en nuestro estómago, y nuestro corazón empieza a darnos también esta parte de la soledad, también nos empieza a afectar muchísimo. Entonces tenemos que empezar a ver qué es lo que está ocasionando, por qué lo siento ahí, qué creo yo que me hicieron. Cuando yo digo nos estamos poniendo afuera, es qué me hicieron. Lo importante aquí es qué tanto me he dejado de amar yo, qué tanto me he dejado de ver yo, qué tanto me he cuidado yo, que me da tanto miedo lo que me esté dando miedo, ¿sí? ¿Qué tanto he dejado de crecer? ¿Qué tanto sigo siendo un niño o una niña en donde no encuentro la manera o no logro hacerme cargo, hacerme responsable, esa palabra que es tan fácil y tan inmensa, hacerme responsable de mí, hacerme cargo de mí, de darme todo eso que estoy reclamando afuera? Es bien importante darnos cuenta de eso. A veces el resentimiento lo marcamos hacia afuera, pero resulta que toda esa ira y todo ese enojo y todo eso que tenemos hacia el otro, no necesariamente es hacia el otro. Muy probablemente, si volteamos a ver, estamos muy enojados con nosotros. Y poder arreglar ese enojo es lo que realmente tenemos que trabajar. Ale dice en el estómago, coraje. Así es, mucho enojo, mucho coraje por alguna situación, alguna injusticia que hayamos sentido, ¿sí? Esta injusticia de no haber sido valorados, ¿sí? Es lo que le decía Leti, la valoración que queremos que nos den los demás, la validación que queremos que nos den los demás, cuando eso tenemos que ir a buscarlo adentro. Ahora, para evitar este resentimiento es importante identificar cuál es la causa de eso. Si ustedes ahorita ya se fueron a su cuerpo, ya sintieron ese enojo, ese coraje en el corazón, en el estómago, ahora pregúntense, ¿qué lo provocó? Y esto es importante que lo vayan haciendo paso a paso por lo que sigue, lo que les voy a decir. ¿Qué provocó realmente ese enojo? Observen, imagínense a la persona, véanla, lo que decimos que nos hizo. Observen, identifiquen esas emociones, ese coraje, ese enojo. ¿Qué fue o cuál fue la causa para sentir ese enojo? Ubiquen la causa. Ubiquen ese me hizo, me dijo. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí es donde vamos a trabajar esta parte de cómo manejo esas emociones, cómo manejo esa ira, cómo manejo ese enojo que me causa eso que estas personas hacen. Y ahí es donde vamos a trabajar esta parte de... Ya se me desnutrió aquí. Entonces, ubican esa parte, ubican cuál es la causa de ese enojo. Una vez que ya la tienen ubicada, que ya tienen ubicada esta causa, hay que ir a esta parte de, ¿te lo estás tomando personal? Y sí, me van a decir, pues claro, me lo hizo directamente a mí, ¿no? Muy probablemente me van a decir, yo era la única persona que estaba ahí y fue a mí directamente a quien me hizo esto.
Hola Lupita, buenas noches, bienvenida. Qué gusto que estés por aquí también. Entonces, ubiquen esa parte, ubiquen esta situación que fue lo que ocasionó esa parte. Y les voy a decir lo que les dije cuando hablamos del perdón. ¿Realmente eso que pasó en la realidad? Ubiquen a la persona que decimos me hizo. Y les digo entre comillas, porque ese me, recuerden que yo siempre les digo que no somos borregos, ¿sale? No me hizo cosas. Cuando quitamos ese me, nos liberamos de muchas cosas. Y ahí es donde entra esta parte cuando yo les decía, lo que pasó, realmente nunca pasó. Y ustedes me van a decir, claro que pasó, claro que me fue infiel, claro que me pegó, traigo hasta los moretones, claro que pasó. Y sí, o sea, realmente esto, chicos, es algo que hay que querer entender. ¿Por qué? Porque algo que nos tiene que quedar claro es, ¿quiero tener la razón o quiero tener paz y ser feliz? Si tú quieres tener la razón, puedes pasártela resentido toda la vida, generándote enfermedades, generándote situaciones donde todo el tiempo te estés sintiendo mal y resintiendo ese malestar, ese enojo, ese dolor en los diferentes órganos de su cuerpo, en el estómago normalmente, si es enojo lo van a sentir en el estómago. Entonces, ¿quieres seguir sintiendo eso? ¿Quieres seguir recordando eso que tú dices que pasó? Que en tu realidad, en tu cuento, eso pasó. ¿O te quieres contar otra historia? ¿Quieres tener la razón o quieres tener paz y vivir feliz? Esa es una pregunta que desde ahorita se las hago y quiero que la piensen y la tengan como muy clara de aquí a que termina esta charla, y quiero que me comenten al final ahí cómo se sienten. Esto que volvemos a sentir, estas emociones que volvemos a sentir, es la voz de la persona que decimos que nos hizo viviendo dentro de mí si yo no perdono. Ahí está. Es esa voz de esa persona diciéndome otra vez lo hice, aunque esa persona ya no está, aunque esa persona ya no exista. Es la voz de esa persona haciéndome daño a mí. Pero ¿quién la provoca? La persona ya no existe, ya no está. ¿Quién provoca eso? Leti, mi mamá siempre rechazó y culpa por la muerte de mi hijo. Siento que no le di lo que tenía que hacer. Ok, fíjense, esto es algo que les decía. Si tu mamá sigue viva o ya falleció, Leti, es importante hacer un trabajo directo para sanar muchas cosas que con mamá hay que sanar, ¿no? Yo estoy en un proceso sanando también mi relación con mi mamá, y no importa que ya no esté, hay que sanar esto. Cuando hablamos de este rechazo, fíjense esto, para que lo entendamos un poquito más, esto que le voy a decir a Leti es para todos, hagan el ejercicio. Tu mamá, Leti, si hubiera tenido otras herramientas, tu mamá si hubiera tenido otra educación, tu mamá si no hubiera tenido la vida que tenía, porque muy probablemente su vida no era muy buena, ¿en algún momento te hubiera rechazado? Cuando tu mamá te rechazaba, ¿realmente era tu mamá? ¿O era una persona rechazada también, una persona que vivió con muchas culpas, una persona que vivía una vida que no quería vivir? ¿Realmente todo eso que tu mamá cargaba, crees que era tu mamá quien te rechazaba? Esa mamá que tenía que haber sido amorosa, cariñosa, tierna, comprensiva. Si ella hubiera tenido todas esas herramientas, ¿crees que te hubiera rechazado? Yo creo que no.
Es ahí donde entra esta parte de lo que pasó realmente nunca pasó. Tu mamá hizo y reaccionó y vivió y de alguna manera puso en ti algo que realmente no era lo que ella hubiera querido poner. Dices, desde el vientre te rechazó. Era ese rechazo. Nadie dice que el rechazo no existe y nadie quiere justificar nada. Eso quiero que quede como claro. No queremos justificar nada. Cada uno a su manera va de alguna forma a... no me gusta utilizar esta palabra de pagar lo que hizo, pero va de alguna manera a tener las consecuencias de la vida que eligió vivir, ¿sí? No queremos justificar nada de lo que haya pasado con las personas que decimos nos hicieron cosas, ¿sí? En este caso tu mamá Leti. No queremos justificar el hecho de haberte rechazado. El rechazo existe, el rechazo está. Tú lo sentiste así y lo percibiste así y es, ¿sí? Ahora, lo que yo pregunto es, si tu mamá hubiera tenido más herramientas, ¿crees que te hubiera rechazado? Si hubiera tenido una mejor educación, si hubiera sido un embarazo planeado, un embarazo que ella hubiera querido, ¿crees que te hubiera rechazado? ¿Crees que si no hubiera vivido la vida que vivió, que no la sé, pero muy probablemente vivió una vida muy mal, muy seguramente ella no te hubiera rechazado? Muy seguramente ella no sentía que te estuviera rechazando. Muy seguramente ella tenía mucho miedo de no saber qué hacer con una niña, con un bebé. No es porque fueras tú, es porque ella no tenía esas herramientas. Si las hubiera tenido, seguramente hubiera actuado de otra manera. Y ahí es a donde nos vamos, a esta parte de ¿quieres seguir cargando con ese rechazo? ¿Quieres seguir cargando con algo que no es tuyo? ¿Quieres dejarlo atrás? ¿Quieres seguir viviendo con esta forma de sentirte? ¿Quieres seguir estando resentida con tu mamá aunque ya no esté? Aunque el daño te lo estás haciendo tú. Es ahí a donde quiero llegar. Luisa Tobar. Hola Luisa, Adriana. Hola Adriana. Bueno, creo que es de otro Facebook, pero eres Adriana. Leti dice, no lo sé. Exactamente, no lo vas a saber. Y si no lo sabes, ¿tú quieres seguir viviendo con eso? ¿Quieres seguirte sintiendo rechazada? Ahora, para trabajar eso necesitas trabajar tu propio rechazo hacia ti misma. Gabriela Monroy, hola. Leti dice, bienvenidas a quienes se van integrando, me da mucho gusto verlas por aquí. Leti dice, no quiero, exacto, no quieres. Si no queremos algo, tenemos la opción de cambiarlo. Cuando yo digo, lo que pasó realmente nunca pasó, es solamente pasó si tú lo sigues recordando. Solamente pasó si tú te sigues sintiendo igual. Solamente pasó si tú lo sigues trayendo a tu presente y si tú lo sigues llevando a tu futuro. Si no lo sigues llevando contigo, si no lo sigues echando a tu maleta de vida, eso no pasó. Si mamá me rechazó, ¿qué tengo que hacer? Dejar de rechazarme yo. Trabajar en mi propio rechazo. ¿Qué tanto no me apruebo de mí? ¿Qué tanto no me gusta de mí? Que me sigue a todas partes este rechazo de mamá. ¿Por qué me siento tan incómoda? Sí, obviamente de pequeños, de niños, aprendimos a que no soy suficiente para mi madre. No soy suficiente y como no soy suficiente nunca voy a ser suficiente y siempre va a haber en mí una carga de autoexigencia, de perfeccionismo, de no soy suficiente, de nada me merezco.
todo eso es lo que hay que trabajar, todo eso es lo que hay que ver, que tengo que arreglar, que quiero arreglar. Cuando Leti dice no quiero, no quieres, pero que sí quiero, ahora quiero vivir diferente. Y entonces eso que pasó, no pasó. Pasa solamente si yo lo sigo trayendo a mi vida, si yo sigo permitiendo que mi vida me siga lastimando, si yo no quiero hacer nada y me quiero colocar en mi papel victimizado y decir, alguien tiene que pagar por esto que yo viví, por lo que a mí me tocó vivir. Y nadie tiene que pagar nada, solo tienes que voltearte a ver tú y decidir hacia dónde quieres mirar ahora. A decidir cómo quieres de ahora en adelante vivir. Déjenme regresar al comentario. No puedo. Ok, y con lo de tu hijo, Leti, eso es lo que me faltaba. La culpa. La culpa también es una de las emociones o los sentimientos de muy baja frecuencia. Y recuerda, la culpa solo nos sirve para no repetir lo que ya hicimos. De ahí no nos sirve para nada. Y nos hace sentirnos constantemente, la culpa es algo que ahorita iba a tocar, es una emoción que constantemente nos coloca en un papel victimizado. En un papel de pobrecita de mí, de esto me pasa a mí, todo eso me pasó a mí. Hay que quitarnos, hay que aprender a quitarnos de ahí, ¿sí? Y es muy fácil caer en esta parte de la victimización. Porque si bien en algún momento fuimos víctimas, lo que menos queremos es quedarnos ahí. Es quedarnos en ese lugar tan victimizado. Hola Luisa, bienvenida. No queremos quedarnos ahí porque a la larga nos va a costar muchísimo ese papel victimizado. Entonces, la culpa es algo que hay que trabajar en terapia. Es algo que no les voy a decir que es fácil trabajarlo, no les voy a decir que es fácil, pero se puede. Todo se puede trabajar, todo se puede componer, todo podemos corregirlo y todo lo podemos cambiar. ¿Por qué? Ya les he explicado en otras charlas cómo funcionamos con creencias, creencias limitantes, ¿sí? Hola Miguel Ángel, bienvenido, me da gusto que andes por aquí. Sí, un sentimiento de conmiseración, de todo el tiempo querer que los demás me pobreten, me vean como alguien que no valgo mucho, que necesito ayuda todo el tiempo, ¿sí? Entonces es importante quitarnos de ese papel, por eso es importante trabajar esta culpa y solo responsabilizarnos de la parte que nos toca. En este caso, la pérdida de un hijo, cualquier pérdida va a doler, todo va a depender también de cómo hayamos aprendido a aceptar la muerte, a vivir y a aceptar sobre todo el dolor, ¿sí? Recuerden, me perdí un poquito, ahorita me regreso o me regresan, pero recuerden que también algo que les he dicho es que el dolor forma parte de la vida. Y el dolor de perder a alguien va a estar siempre, o de perder algo. Siempre va a estar, pero el dolor nos va al momento de sentir ese dolor y aprender a sentirlo y aprender incluso a pasar por ese dolor sin instalarme en el sufrimiento, me va a ayudar a evolucionar. Entonces hay que agradecer también los momentos de dolor porque me tienen que ayudar a evolucionar. La culpa lo que hace es no dejarme de evolucionar. Pregúntate, Leti, ¿cuánto tiempo te has quedado instalada en esa culpa? ¿Cuánto tiempo tienes sin crecer, sin evolucionar? ¿Qué te está generando? ¿Qué situaciones en tu vida? ¿Qué enfermedades? ¿Cómo has aprendido a seguir después de la muerte de tu hijo? ¿Cómo has vivido la vida? Franco Escamilla es un comediante, youtuber, algo por ahí es. En una ocasión dijo, hay que aprender a vivir lo más normal
después de que alguien se va, después de que perdemos a alguien, lo mejor que podemos hacer para conmemorar a esa persona es aprender a vivir de lo más normal y viviendo como a esa persona le hubiera gustado que viviéramos. Ahora, Leti, pregúntate, ¿a tu hijo le gustaría verte viviendo como vives? Eso es importante. ¿Cómo quieres vivir? Quitarnos del sufrimiento es súper importante. El sufrimiento se vuelve una adicción. O bueno, es la adicción más abundante o de la que muchos padecemos, y como está bien vista, más y más nos aferramos a ella. Yo soy una persona muy adicta al sufrimiento. Incluso puedo decirles que buscamos situaciones hasta en nuestra imaginación para sufrir. Hay que estar muy atentos a esto. El dolor no tiene que convertirse en sufrimiento. El dolor tiene que ser pasajero y nos tiene que dejar un aprendizaje, y ese aprendizaje nos lleva a evolucionar. Lo que les estaba diciendo, que ya les he dicho en otras charlas, es nuestras creencias es donde hay que empezar el cambio. Pregúntense cuáles son sus creencias acerca del resentimiento. ¿Cuáles son esas creencias que tienen acerca de cómo deben vivir la vida? Porque ahí es donde tenemos que cambiar. Porque una creencia va a generar un pensamiento. Y ese pensamiento hay que cambiarlo, pero tenemos que cambiar la creencia. Esta creencia de no voy a perdonar eso que me hizo, ¿no? Porque no se merece el perdón. Ahí está mi creencia, no se merece el perdón. La otra persona. Tu pensamiento es, todo el tiempo estás recordando eso que pasó y sintiéndolo en tu cuerpo. Ahí está, tu pensamiento. Y esto va a generar esa emoción. Otra vez de enojo, otra vez de resentimiento, de ira, de hostilidad, de venganza, ¿sí? Porque muchas veces llega ese sentimiento. Entonces, si está llegando todo esto, viene de una creencia, un pensamiento, y se convierte en una emoción. Y después esa emoción nos hace accionar, nos hace vibrar en una frecuencia y hacemos cosas basadas en esa emoción, porque aparte no tenemos una buena inteligencia emocional y no sabemos qué hacer con todas esas emociones y solamente reaccionamos. Así funcionamos, chicos, y así vamos por la vida. ¿Queremos seguir funcionando así? La pregunta del millón. ¿Quiero seguir funcionando así? Les he dicho, según la neurociencia podemos modificar nuestros pensamientos, pero hay que modificar esa creencia. Podemos, sí podemos. Fácil no es, no les voy a decir que es fácil. Se requiere de tiempo, se requiere sobre todo de conciencia, de un nivel de conciencia, de saber para qué me está sirviendo esto que estoy sintiendo, ¿sí? Normalmente nosotros mismos nos cerramos como a decir, no puedo, no quiero, esto me dolió demasiado y no lo voy a hacer. Ahora, mi maestro Rolando nos ponía este ejemplo. El resentimiento es como esa cucharada de veneno que quieres darle al otro que se tome, pero te la tomas tú. ¿A quién le hace daño? ¿Quién se envenena? El otro no. Les aseguro lo que quieran, que la otra persona ni siquiera se acuerda de lo que hizo. Ni siquiera sabe, eso no se enoja más, ¿sí? Porque el otro navega con su banderita de amor y paz y no pasó nada. Y literal, no pasó nada. Los que hacemos que siga pasando somos nosotros. Entonces, esta pregunta que les hice hace un rato, ¿quieren tener paz y ser felices? ¿O quieren tener la razón? Porque me pueden seguir discutiendo aquí que no, que sí pasaron las cosas.
sí pasaron, sí me rechazaron, sí me abandonaron, sí me pusieron los cuernos, sí me dijeron fea, sí me vieron feo, todo lo que ustedes quieran poner, si ustedes quieren, sí pasó. Síganlo trayendo. Cada uno, les repito, va a pagar las consecuencias de lo que hizo. No quiere decir vamos a justificar lo que el otro hizo. El otro tiene su responsabilidad de su vida y el otro va a tener que pagar las consecuencias como las tenga que pagar. Ojo, no las van a pagar como yo quiero que las pague, ¿sí? Normalmente las consecuencias se pagan como al otro le vaya a doler, no como a mí. Si ustedes están sentados esperando a que, ay, el otro, ¿qué me hizo? Me quitó mi casa, ¿no? También le tienen que quitar su casa. No, muy probablemente no, porque la casa no le duela nada. Pero muy probablemente van a pasar situaciones que le duelan realmente. No sabemos qué puede ser, pero no nos vamos a sentar a esperar a que al otro le pase, porque entonces seguimos alimentando ese dolor y ese sentimiento, ese resentimiento, ¿sí? Hay que aprender algo que nos ayuda mucho a afrontar el perdón. En la charla del perdón se los dije, o no recuerdo si se los dije ahí, pero tuvimos ya una charla también de la compasión. Hay que aprender a ser compasivos con el otro. Es un reto, ¿no? ¿Y cómo voy a ser compasivo con el otro? Aceptando que yo también me equivoco, que yo también cometo errores. Recuerden, para aprender a ser compasivo con el otro, tengo que saber que yo también soy imperfecto. Y que así como yo me equivoco, él también se equivoca. Entonces creo que todos podemos llegar a ser compasivos con los demás y a poder perdonar a los demás, sabiendo que yo no soy perfecta, que me equivoco, que cometo errores y que así como yo los cometo, el otro también puede equivocarse y puede cometer errores. De esa manera logro ser más compasivo con la otra persona, ¿sí? Otra pregunta con la que quiero que también me comenten ahí y quiero que me digan, ¿qué ganan ustedes? ¿Qué ganamos todos al seguir creyendo y contándonos esa historia? Me hizo, me dijo y no lo quiero perdonar. ¿Qué están ganando? Porque solamente si tienen una ganancia muy buena es por lo cual no lo pueden soltar y por lo cual prefieren seguirse dañando ustedes, prefieren tener la razón a vivir en paz. ¿Qué es lo que están ganando al creerse esa historia? Esa historia que ustedes están contando. ¿Quieres tener paz? ¿O te quieres seguir contando ese cuento? Cuando nosotros perdonamos, dejamos de sentir este resentimiento, esta ira, esta hostilidad, este enojo. Realmente no estamos liberando a la otra persona. Ellos están libres desde antes. Nos estamos liberando nosotros. Y eso nos trae una paz enorme, ¿sí? Porque quienes acabamos dañados somos nosotros. Quienes terminamos con todo ese resentimiento somos nosotros. Al final las cosas realmente nos las está contando nuestra mente. Y nuestra mente a veces es bien chismosita. Se los puedo garantizar. Mi Bruno a veces me cuenta unas historias que hasta yo misma me quedo admirada de lo que me dice. Ale dice, nada, solo me dañó inconscientemente, ahora me doy cuenta. Exactamente. Esa respuesta es clave, Ale. Solo te dañó inconscientemente. No tenía la conciencia, no tenía herramientas para actuar de otra manera y lo hizo como pudo. El otro actuó como sabe y como pudo. Soy compasiva con el otro y me puedo dar cuenta que se equivocó porque yo también me equivoco. Esto no quiere decir, chicos, que me voy a poner de tapete a que me haga lo que quiera.
¿sale? Pero no voy a guardar esas emociones, esos sentimientos en mí, porque a la que me hago daño es a mí. Y podernos dar cuenta de que realmente el otro solo hizo lo que sabe hacer. Solo actúa de la manera en la que sabe actuar. Porque si tuviera más herramientas, seguramente lo haría diferente. Seguramente, ¿sí? Entonces, al final las cosas no son como nos las está contando nuestra mente. Nuestra mente nos está contando una historia para que suframos, para que nos victimicemos, para que nos dañemos a nosotros mismos. Ahora, ¿le quiero creer eso que me está contando? ¿O le digo que me cuente otra historia? En un taller les decía a las chicas, si tú todos los días vives en el cuento de Blancanieves, ¿qué necesitas? Creo que ya también se los dije aquí en una charla. Para ese cuento de Blancanieves. Una manzana, unos enanos, un príncipe, una bruja, ¿no? Entonces, tú te despiertas hoy en ese cuento y hay una manzana, una bruja, Blancanieves, los enanos, y te despiertas mañana y hay una bruja, una manzana, Blancanieves y los enanos, porque es el cuento que te estás contando. Pero si yo ahí te meto una zapatilla de cristal, si yo ahí te meto una calabaza convertida en una carroza, ¿sigue siendo el mismo cuento? No. Y ahora, salte de ese papel, cambia tu guión, salte de ahí. Y hoy despiértate con ganas de no estar en ese cuento de Blancanieves. Hoy no eres Blancanieves, hoy decides ser la bruja. Y esa bruja va a ponerse unas zapatillas de cristal. Y entonces te cuentas un cuento distinto, una historia diferente. Hoy eliges ya no sentir esa parte del resentimiento. La persona que te hizo no te hizo, hizo cosas y tú elegiste sentirlo y tomarlo personal, dañarte tú. Trabájalo por 21 días. Y esto se va a volver un hábito. Vas a dejar ese enojo, vas a dejar ese rencor, vas a dejar esa ira. El otro no te hace nada. Es difícil, yo lo sé. Muy difícil. Pero hacerlo consciente se puede. Vivirlo de una manera consciente. Ahora, es difícil trabajar el rencor, quitarlo de nuestra vida. Y es difícil vivir con rencor y mantenerlo ahí. Elige cuál de los dos difícil quieres. Las dos cosas son difíciles, igual de difíciles. Tú eliges cuál de las dos cosas difíciles quieres vivir. Es elección. Toda nuestra vida es una elección. ¿Cómo quieres vivir? Ahora, es importante que nos hagamos conscientes si queremos darle paz a nuestros corazones o queremos seguirlos teniendo comprimidos, chiquitos. Es feo. Yo ya tuve mi corazón muy chiquito, muy chiquito. Yo les digo y les da risa a las personas que se los he dicho que en algún punto a mi terapeuta le dije, es que yo me siento como el Grinch. El corazón me creció y se siente feo cuando todas las emociones nos desbordan, porque va a llegar el momento en el que nos van a desbordar o nos vamos a enfermar. Lo de menos es que las emociones nos rebasen, que nos enfermen. Eso sí es muy complicado. Entonces, no hay que permitir, hay que empezar a darle paz a estos corazones, a sentirnos en paz con nosotros, ¿sí? Cuando nosotros nos sentimos resentidos ante cualquier persona, incluso ante la vida, ¿sí? Nos sentimos muy vacíos. Somos personas que nos sentimos vacías, con un dolor muy grande, sufriendo constantemente, llenos de miedo, llenos de temor constante. ¿Quieres seguir sintiéndote así? ¿Eliges seguir sintiéndote así? Llena de resentimiento, de odio, de rencor. Es tu elección.
Y les pregunto, ¿han intentado perdonar? ¿Lo han intentado? ¿Cómo les ha ido con eso? Y es importante también que nos preguntemos cómo interpretamos lo que nos pasa. Yo tenía la costumbre, y todavía de repente se me sale, de sentirme el ombligo del mundo, ¿no? Y les da risa esta frase, pero literal, nos sentimos el ombligo del mundo. Sentimos que por nosotros y para nosotros pasan las cosas. Y no es así. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Yo me coloco en ese lugar de protagonismo. Me quito. Por mí no pasan las cosas y no pasan porque yo lo provoque. Cada uno, cada persona tiene una responsabilidad de su vida. Cada uno se tiene que hacer responsable de lo único que el universo nos puso aquí, Dios o como le quieran llamar, de nosotros y de nuestra felicidad. Y tenemos las dos. Elijo ser feliz y tener paz. Es difícil. O elijo tener la razón. También es difícil. Elige tu difícil. Tenemos siempre esa posibilidad de elegir. Ale dice, no había pensado en el perdón. Pues en el perdón hay que pensar todo el tiempo, porque solamente perdonándonos a nosotros mismos vamos a aprender a perdonar a los demás. Y el perdón nos libera. Recuerden que el perdón nos hace vivir de una manera más libre. Y el perdón viene desde ahí, ahí es donde empieza lo que pasó realmente nunca pasó. Elijo, lo cargo conmigo o le dejo allá. Y se lo dejo a quien le pertenece. No lo cargo conmigo. Es súper importante, ¿sí? Cómo interpretamos lo que nos sucede, hay que hacerlo consciente. Hay que ver si normalmente reaccionamos desde el miedo y nos lleva precisamente a sentir rencor, desde el enojo y nos lleva a sentir rencor, a sentir esta parte del resentimiento, o vivimos en base al amor. Y en el amor no cabe el resentimiento. Y en el amor cabe el perdón, ahí sí. ¿Desde dónde elegimos vivir nuestra vida? ¿Desde el miedo o desde el amor? Hay que hacernos bien conscientes de eso. Y todo esto tiene que ver con una actitud interna. No tiene nada que ver con los de fuera, con los que nos hacen, ¿sí? Tiene que ver con una actitud interna. Si nosotros no aprendemos a perdonar, no podemos tener una vida. No vivimos, chicos. Y yo conozco muchísima gente que no vive, sobrevive. Toda la gente que yo de repente veo anda sobreviviendo. Incluso lo dice, ¿no? No venimos a sobrevivir, no venimos a sufrir. No estamos experimentando esta vida para sufrir. Ni para medio vivir, ni para sobrevivir. Venimos a vivir. No podemos tener una vida real si no aprendemos a perdonar. Si no alejamos este resentimiento de nosotros, ¿sí? El resentimiento normalmente es ir a echarnos un vistazo, como hace un rato les dije que hicieran el ejercicio de ver, de recordar algo que les hubiera pasado, que les hubiera causado este sentimiento. El resentimiento es como ir al pasado, esto lo escuché por ahí con una psiquiatra, es como ir al pasado y regresar sano y salvo de él. Es ya no sentir ese dolor, esa angustia, esa ira, ese enojo, todo eso que me ocasionó lo que pasó. Es poder ir al pasado y regresar sano y salvo. Chequen lo que tan bueno será. Otra cosa que le aprendí ahí es
Una buena salud depende de una mala memoria. Y no se trata de olvidar, no se trata de decir, ay, ya lo olvidé, ya no lo vamos a olvidar. Eso está más que visto que no lo vamos a olvidar. Pero sí vamos a poder de alguna manera dejarlo en el lugar en el que tiene que estar, que es en el pasado. Y no lo tenemos que olvidar porque muy seguramente vamos a tener un aprendizaje y ese aprendizaje nos va a ayudar a poner límites. Y si nosotros lo olvidamos, vamos a repetir esa situación y no vamos a poner límites y vamos a ponernos de tapete para el que quiera hacernos algún daño. Entonces, sí hay que darnos cuenta que podemos de alguna manera no seguir alimentando esta situación. Un corazón resentido nunca va a ser feliz. Así como si nosotros no perdonamos, no vivimos, un corazón resentido nunca va a ser feliz, porque siempre va a querer tener la razón. Entonces nos quedamos atrapados en esta energía de resentimiento y que es algo que nos está destruyendo constantemente nosotros mismos. Espero que eso ya haya quedado claro, que el resentimiento solo nos destruye a nosotros, ¿sí? Entonces, si queremos ser más, aumentar nuestra vitalidad, si queremos ser más equilibrados, si queremos sentirnos de alguna manera más estables, más equilibrados, más felices, hay que dejar el resentimiento de lado, ¿sí? Hay que dejar de tener expectativas, chicos, porque por eso también se genera este resentimiento. A veces ponemos muy alto a las personas. No hay que poner expectativas en nada ni en nadie, porque el trancazo está bueno, ¿sí? Viene una decepción muy grande, entonces hay que dejar de poner expectativas. Hay que trabajar en la culpa y hay que dejar de culpar a los demás de nuestro propio malestar. Hay que hacernos responsables de lo que sentimos y de lo que hacemos, de lo que pensamos. Entonces, dejar de culpar al otro, ¿sí? Recuerden que la culpa solamente es una excusa para victimizarnos, que hace un rato les decía de la victimización. La culpa solamente es una excusa para victimizarnos y el costo de victimizarnos es perder nuestra libertad. Elijan qué quieren. Entonces hay que dejar de culpar a otros, hay que dejar de culparnos nosotros y hay que ser libres. Hay que volvernos libres. Sentirnos víctimas nos da, muchas veces cuando la gente se victimiza es porque siente un placer y una satisfacción en eso, en victimizarse. Pregúntense para qué les está sirviendo victimizarse, ¿sí? Entonces hay que empezar a tomar decisiones, esta decisión de soltar todo eso que me está dañando, de soltar todo eso que no me hicieron, que hicieron, de dejar de tomármelo personal, no es contra mí. Y aunque traiga el moretón, yo fui solamente en donde el otro pudo descargar esa ira, ese enojo, que debió de haberle pasado algo muy malo para llegar a dañarme de esta forma. Y me quito. Y trabajo en esa parte. Eso que pasó, no pasó. No lo quiero traer conmigo a mi presente, no lo quiero traer conmigo a mi futuro y se lo dejo al otro. Y sigo con mi vida. Elijo ser feliz y tener paz o tener la razón. Hay que dejar ir. Y hay que tener una actitud de rendición y no de lucha ante la vida. Y sobre todo de gratitud. Eso nos va a ayudar muchísimo a trabajar con el resentimiento y el perdón. Chicos, los leo por aquí. Comentarios, dudas, preguntas. Y con esta pregunta que los había dejado, ¿quieres tener paz y ser feliz o tener la razón? ¿Qué eligen?
Por ahí coméntenme qué eligen. Por aquí los espero que me escriban, ¿eh? Yo sé que a veces está medio lento esto. Lupita dice, elijo la paz. Adriana, ser feliz. Qué bueno, me da mucho gusto que estén eligiendo eso. Pero ahora hay que trabajar en eso, chicos. Todos los días, ser feliz y tener paz. La felicidad, fíjense, la felicidad tiene mucho que ver con nuestra paz interna. ¿Qué tanto estamos dejando o permitiendo que lo externo me esté quitando, me esté robando mi paz? Leti, tener paz y ser feliz es lo mejor que puedes elegir, Leti. Es lo mejor. Hay que trabajar esta parte de nuestra felicidad. Nuestra felicidad solo depende de nosotros. A nosotros nos enseñan que la felicidad, el éxito y el amor lo vamos a encontrar afuera. ¿Y qué creen? Ni la felicidad, ni el éxito, ni el amor están afuera. Están adentro de nosotros. Hay que trabajarle adentro. Ale dice paz y ser feliz, ocupar ese espacio en sentimientos de amor. Exactamente. Hay que aprender a vivir nuestra vida a través del amor. Se puede. Claro que se puede vivir a través del amor. Claro que podemos elegir ser felices y no estarnos atormentando la vida porque tiene que pagar por lo que hizo, porque me hizo, me dijo, me trató mal. O sea, no. Si aprendemos a dejar de ser borregos, les aseguro que las cosas se ven diferente. No me hace. Somos compasivos con el otro y el otro puede hacer y vivir como quiera. No me coloco en ese lugar. No es contra mí. ¿Sí? Y elijo seguir viviendo bajo mi paz y bajo mi felicidad, sin que lo que el otro haga me afecte. Entonces, es un nivel de conciencia grande, hay que trabajar ahí, ¿sí? Hay que trabajar en nuestro ego, porque el ego es el que nos dice, sí, sí te hizo, pobrecita de ti, victimízate, porque cómo te va a estar haciendo tantas cosas, y dile a los demás y al mundo entero que te hizo, y que todos se enteren, porque pobrecita de ti. Ahí nuestro ego, se vuelve, y ojo, el ego no es malo, pronto vamos a tener una charla sobre el ego muy, muy buena. El ego no es malo, el ego forma parte de nosotros, forma parte de esta dualidad, pero hay que aprender a domarlo. Hay que aprender cuando es mi ego el que me está hablando y el que me está invitando a hacer cosas que no quiero. Entonces, muchas veces es el ego que me dice, el otro te hizo. Sufre porque así tienes ganancias, porque los demás te ven, porque los demás obtienes algo de los demás y tú te victimizas y sufres y sientes culpa. No lo hagamos así, chicos. Hay que aprender a hacerlo de la manera fácil. Yo les digo a algunos pacientes que tengo, a ver, tienes de dos, para evolucionar y para crecer. O le giras la ardilla y te metes a estas charlas y aprendes y lees y estudias y vas a terapia y haces que tu ardilla gire, o te va a doler. Y te va a doler de tal manera que vas a aprender y vas a evolucionar. Les repito, yo muchas veces elegí que tenía que aprender en base al dolor. Y luego ese dolor me instalaba en el sufrimiento, ¿no? Hoy elijo no. Hoy elijo echar a girar mi ardilla y decir no, o sea, ¿por qué me tiene que doler? Porque a fuerza me tiene que doler. Hay cosas que me van a doler que no puedo controlar, ¿sí? Pero hay otras cosas que yo elijo no pasarlas desde el sufrimiento. Todos tenemos esa capacidad de elegir sufrir o no. Es cuestión de conciencia, muchísima conciencia, ¿sí? Y
de saber que el resentimiento es algo que me daña a mí. Afuera no le hace daño a nadie. A nadie. Pues chicos, esto fue todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda más, quieran compartirnos algo, o nos vemos el siguiente lunes. Espero que haya sido de ayuda, de su agrado. Recuerden, no me crean todo. Tomen de mí lo que les sirva, lo que puedan llevar a su vida. Averigüen, investiguen, estudien, vayan a terapia con un buen terapeuta. Si es conmigo, mejor. Les va a ir muy bien. Entonces, no se queden con dudas. No se queden con nada. Siempre investiguen, ¿sí? Tomen de mí lo que les sirva, lo que no, deséchenlo. Simplemente no lo tomen en cuenta. Y gracias a ti, Leti, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que te lleves mucho de esta charla y nos vemos prontito. Luisa, muchas gracias a ti, Luisa, qué bueno que estuviste por aquí. Isa, hola Isa, buenas noches. Me da gusto que también andes por aquí y que sobre todo sea de provecho esto, ¿sí? Adriana, gracias a ti también. El tema estuvo muy bueno, creo que es algo que es de todos los días. Buenas noches, Lupita. Buenas noches, Margarito. Nos estamos viendo el siguiente lunes con otro tema. Ya voy a empezar a publicarlos antes porque de repente se me va el avión. Pero recuerden reaccionar al video. Si pueden compartirlo, compártanlo. Y nos estamos viendo el siguiente lunes con otro tema. Descansen muy ricos, sueñen bonito. Y les mando un abrazo bien, bien grande. Nos vemos pronto. Miguel Ángel, saludos, igual, un abrazo grande. Nos estamos viendo. Bye, bye. Abrazos, sueñen rico, descansen.